Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Soy su anfitrión Felipe del Castillo, aquí en este podcast del Team Análisis Bíblico. Y ahora con unos invitados de lujo, sorpresivos, ¿verdad? Bueno, Angélica nos sorprende cada vez que viene con su belleza y su sabiduría. Bienvenida, Angélica. Gracias. Y un amigo de muchos años de esta casa, el pastor de Monterrey, del Castillo del Rey, La Fe y todos los grupos allá ahora sí son del Castillo. Paco Garza, bienvenido. Muchas gracias, Felipe, gracias. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Recuerden que pueden recomendar este podcast donde nuestro objetivo es transmitir las verdades de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es para vivirla. Y ahora estamos iniciando una serie llamada Altares Encendidos. ¿Y qué viene a nuestra mente cuando escuchamos con el contexto bíblico o sin el contexto bíblico la palabra altar? Bueno, altar, yo siempre que pienso en eso, pienso en sacrificio. Y entonces oigo la palabra altar y sé que me va a costar. Yo pienso en un costo. En un sacrificio. Sí, algo que tengo que dar. Eso es lo primero que se me viene a mí. Altar, Paco. Sí, pues altar, además de ser un altar de sacrificio, pues era un altar donde se ofrecía a Dios adoración, donde se ofrecía al Señor honra, ¿no? Y para eso incluso también era un lugar donde pues espiaban los pecados del pueblo y donde se ofrecía por la culpa y de alguna manera esto nos relaciona pues con Dios para adorarlo y también pues por lo que Dios puede hacer por nosotros. Bueno, yo vengo de un contexto religioso popular mexicano donde me hablan altar y yo recuerdo pues que es una mesa como muy elaborada con mármol en los templos donde generalmente el que ministra la celebración está. Así que hay veces que tenemos un concepto de qué es un altar, pero yo creo que para ver el concepto correcto habría que ir a la Biblia. Sí, claro. Y nos damos cuenta que el altar es un lugar alto, a veces era un monte y a veces era bajo un árbol que estaba en un lugar alto, y podemos ver este ejemplo en la Biblia muchas veces donde los personajes bíblicos levantan un altar o tienen un altar de piedras. Era algo realmente sencillo, pero en un lugar alto, hablando de un encuentro con Dios, un lugar alto para conectarnos con Dios. El altar pues es el lugar de encuentro o donde los personajes del Antiguo Testamento se encontraban con Dios. Y nos hemos encontrado con una porción bíblica con la que comenzaremos el análisis. Si le pedimos a Angélica que nos la lea en Levítico capítulo 6, donde hay dos porciones que quisiéramos tocar. Bueno, son 3 versículos, pero uno en el versículo 9 y otro en el versículo del 12 y 13, ahí mismo en Levítico 6, hablando del tema que estamos ahora en este team del análisis bíblico, en este podcast que se llama Altares Encendidos. Angélica. Ok. Levítico 6, versículo 9. Dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Hasta el 11. El verso 12. 11 o 12. 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aquí está hablando del altar del tabernáculo de Moisés. Tal vez muchas personas que están escuchando y viendo este podcast no se ubican. ¿Qué era? ¿Dónde estaba este altar? ¿A qué se refiere este altar de Levítico 6 que le llama la ley de cómo ofrecer el sacrificio en el altar? Y en especial la frase que nos impacta del verso 3: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué era ese altar? Pues bueno, era algo que Dios había ordenado, que estaba dentro del tabernáculo, ¿sí? Donde pues Dios había establecido un sistema de sacrificios. Entre esos sacrificios pues estaba el perdón, el sacrificio por la culpa, la expiación. Sí. Y bueno, la idea es de que en ese altar estuviera continuamente ardiendo con el fin de estar expiando o de estar limpiando los pecados del pueblo, ¿no?
Bueno, era un sistema establecido por Dios cuando se lo reveló a Moisés, pero también tiene una representación en nosotros. A veces estudiamos las porciones bíblicas y es lo maravilloso de la Biblia, que aunque se refiere a un contexto histórico específico, tiene una aplicación que trasciende el tiempo hasta nuestras vidas. Hoy no tenemos un altar como ese, ¿va? Así es. ¿Qué sería el altar? Sí, porque hoy no es un altar, ahora no estamos en templos hechos de manos de hombres, sino que ahora somos templos vivos. Ahora nosotros podemos ser un altar. Un altar donde se puede ofrecer sacrificio a Dios. No un sacrificio por los pecados. No. Ese sacrificio solo es el de Jesús. Así es. Pero así es. ¿se siguen ofreciendo sacrificios? Pues la Biblia nos enseña que nosotros nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso creo que nos ha quitado mucho entendimiento, porque yo cuando me entregué al Señor o conocí a Jesús, dejé eso de los sacrificios como a un lado. Y yo oía que decían, pues ya un sacrificio fue hecho de una vez para siempre por nuestros pecados, que es Jesús, el Cordero, que dijo Juan el Bautista, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, sacrificado. Entonces, como que uno dice, ya no hay necesidad de sacrificios, pero la Biblia dice que debemos seguir ofreciendo sacrificios, pero no para nuestros pecados, ¿verdad? No, de hecho dice la Escritura que los sacrificios del Señor son el espíritu, ¿verdad? Que está quebrantado, que es humilde. Entonces, yo creo que sí es un sacrificio porque la carne no quiere, o sea, le cuesta humillarse y le cuesta reconocer que está quebrantado, siempre quiere decir que está bien. Entonces, ese es un sacrificio y tenemos que mantener esa actitud humilde de quebrantamiento siempre. Entonces, pues cuesta mucho. Que de hecho era el mismo concepto de esta porción bíblica y de las otras en la Biblia que encontramos de altares. Era cuando la gente venía a adorar a Dios por gratitud, o venía a pedirle perdón por una falta, o venía a pedir su favor para alguna cosa, una guerra, por ejemplo. Los profetas y los ofrecían sacrificio diciéndole a Dios, bendícenos en esta guerra. Y es como el tiempo que nosotros buscamos ahora adorar a Dios, orar al Señor, poner nuestras vidas en manos de Dios. O sea que el principio de ese lugar de encuentro donde se ofrecían los sacrificios sigue siendo válido hoy, pero de distinta forma. Es una actitud, ahora más que un acto físico, es una actitud. Sí, ahora realmente el templo somos nosotros, el altar está en nosotros y el sacrificio somos nosotros. Y como decías ahorita, no para ganar el favor de Dios, porque pues ya el Señor ha hecho todo. Nos amó. La gracia de Dios pues no reclama, no nos pide que hagamos algo, pero sí podemos hacerlo en gratitud, en amor. También habla la Biblia de sacrificar nuestra carne. Uy, ahorita vamos a tocar ese punto muy fuerte. Dice la palabra de Dios que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Ese es un sacrificio. Crucificar era morir. Así es. Entonces, ahora el sacrificio somos nosotros. Pero es interesante porque el templo somos nosotros, el altar está en nosotros y el sacrificio somos nosotros. O sea, como que no nos podemos hacer a ningún lado, porque antes que no tengo el altar, que no me dejan llegar, que no conseguí nada que sacrificar. Y Angélica, ¿cómo lo trasladarías? Leyendo esta porción que es sumamente hermosa sobre un mandato Dios le dice a Aarón, al inicio de que va a habitar con los hombres, porque este tabernáculo era la primera vez desde que Adán y Eva fueron arrojados del Edén, cuando estaban en comunión con Dios, donde Dios va a volver a estar con el hombre de una manera física entre ellos. Es el deseo de Dios estar con nosotros, y les dice ordenanzas de cómo acercarse a Él. Y estas ordenanzas, como está platicando con Paco, son válidas a nuestros días, pero ¿cómo se aplicarían para que todos entendamos? ¿Qué encuentras en esta historia o en estas porciones que nos afecta mucho a nosotros hoy? Bueno, primero lo que decíamos del altar, que es un lugar para ofrecer sacrificio, pero también era el lugar donde se usaba para invocar el nombre del Señor, para buscarlo. Antes solamente había un lugar y ahí se levantaba el nombre del Señor y era la manera de acercarse a Él, no había otra manera, ¿verdad? Es por eso que es tan importante lo del altar, y cuando está hablando de que el fuego arderá continuamente en el altar, o sea, que tenía que estar encendido, que tenía que ser continuo, habla del corazón de Dios, o sea, de que
haya siempre esa puerta abierta, esa apertura para Él con nosotros y nosotros con Él. O sea, Él decía, tiene que haber, porque el fuego es luz, o sea, tiene que estar encendido. Yo quiero estar con ustedes y espero que ustedes quieran estar conmigo, ¿verdad? Porque era el corazón de Dios, el altar, ¿sí? El lugar donde se iban a acercar a buscarle. O sea, se levantaba un altar de piedra. En este momento aquí es el famoso altar de bronce, enorme, ¿no? Enorme, era como un asador gigante, inclusive pues ahí la Biblia lo describe en otras porciones, pero se ponía ese altar porque se iban a poner los animalitos cortados o los animales cortados de la manera que Dios lo establecía para que se consumieran, ¿verdad? Pero lo que nos llama la atención y el enfoque de toda esta serie es que dice el fuego, el versículo 13 de Levítico 6, arderá continuamente en el altar, no en otro lugar, pero en el altar. Tú decías, el altar está en nosotros, ¿verdad, Paco? No se apagará. ¿Qué quiere decir esa frase? O sea, mantenernos en fuego, mantener ese fuego. Ahora, es bien interesante que lo primero que se veía era el altar. Era el primer mueble o la primera cosa del tabernáculo. Sí, es como para tener en la mente eso. O sea, para entrar tienes que pasar por ahí. Bueno, entras por la puerta, obviamente. Pero lo primero que ves es el altar de bronce, el sacrificio. Y era la alusión a Jesús, ¿verdad? Sí. Que pues nunca pescaron que era Jesús, ¿verdad? Lo primero era Jesús, Jesús iba a dar su vida. ¿Pero por qué lo dio? Porque nosotros de alguna manera pues seguimos su ejemplo. También vamos a sacrificar Jesús dijo, cosas. Si me quieren seguir, deben negarse a sí mismo, claro, y tomar la cruz. Que sí, no para salvación, pero sí para ayudar a otros. Para que otros se acerquen a Él, vamos a tener que sacrificar mucho. Paco, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Sí, yo creo que la relación con Dios debe ser siempre. No puede ser de tiempos. Y creo que eso es algo que nos enseña a nosotros. Eso es lo que dice, no se apagará. No se apagará. O sea, no puede ser de temporadas. De fin de semana. No puede ser de fin de semana. El domingo. Así es. Es algo que tiene que estar constantemente. Señor Jesucristo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, si damos oportunidad a que el fuego se apague, imagínate, yéndonos un poquito hacia ese tiempo, se apaga el fuego. De aquí a que lo volvieran a encender. Y la necesidad de presentar sacrificios era continua. Wow. Era continua. Imagínate la cantidad de personas que acudían a presentar sacrificios. Yo creo que si nos vamos un poquito a ver la escena, parecía un rastro. Era un rastro, o sea, de matar animales. El corredero de sangre, sí, uno lo ve así como que muy bonito y muy pintoresco, pero era un corredero de sangre de animales. Wow. Yo creo que eran ríos de sangre. Sí, sí. Por eso había ríos. Luego como un lugar para lavarse. Para lavarse, sí. Se manchaba. Y la idea de que el fuego ardiera continuamente es que no había lugar para apagarlo. O sea, wow. Y en Dios no hay tiempos para que nosotros podamos decir, me apago un rato. O sea, eso es muy interesante porque algunos cristianos dicen, ay, ya me metí mucho con Dios, un congreso, un seminario que se toma una semana, 2 semanas, un mes, y entonces están metidos con Dios y ay, que Dios me bendice, me habló, pero luego pasa el evento y dicen, me voy a echar un descansito. Un descansito, unas vacacioncitas espirituales. Sí. ¿También habla de eso? Sí, es algo que debe ser continuo. Nuestra relación con Dios debe ser continua. No hay lugar para Yo creo que ahí descansos. Es donde está el problema, ¿no? El Así cristianismo auténtico requiere que el fuego en nuestro interior no se apague. Así es. Y a veces los cristianos nos quejamos, yo también he caído alguna vez en eso, de no ver lo que la Biblia dice. ¿Por qué no pasa lo que aquí dice en la palabra? Porque no haces lo que está en la palabra. No hago lo que está en la palabra. Y lo que pasa es que ahorita estamos en un tiempo donde hay pensamientos, teologías, maneras al alcance de toda la gente. De toda la gente, y muchas de esas teologías a este tipo de cosas le llaman religiosidad. Pero fanatismo, o sea, no hay necesidad. Yo les digo, es la vida. Así vida. Es. Llévatela tranquila. Exacto, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues como que las personas dicen, bueno, pues entonces tranquilo, no quiero. Ahora uno de los problemas que tiene el creyente es, una de las cargas es no parecer religioso. Ya ahora el problema en muchos jóvenes y en muchas personas es no parecer fanático.
Pero aquí vemos, ¿La normalidad los hace apagar el fuego? Esa malentendida. Más bien es la imagen, quieren dar una imagen, ¿no? Que no parezca sí, pero religioso. Quieren que el mundo les aplaude y los acepte. claro, y al tratar de dar esa imagen o tratarte de congratular con el mundo, Ajá. le bajas al fuego Cedes a ciertas cosas. y empezamos a disminuirlo y en algunos casos, lamentablemente, se ha apagado. Cuando se apaga el fuego, ¿está Dios? Vamos a imaginar, está el altar, está el animalito, el sacrificio, está todo listo, pero no hay nada que lo No hay olor, consuma. no hay nada que lo consuma. Al final no está sirviendo, ¿va? Pues yo Porque digo que estás bajo la misericordia de Dios como todos. Pues tú sabrás así si quiere andar la gente así, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y todo eso. Pero si uno quiere verdaderamente ser diferente y tener a Dios y conocer a Dios y recibir lo que Dios tiene especial, pues uno tiene que hacer su entonces parte. eso no sería cristianismo, sería religión. Sí, no vas a aparentar. ¿Para qué te sirve Sí, un celular si porque- no tiene pila? Paco dice, te atacan de ser religioso porque eres ferviente. Así es. Porque estás encendido, estás en fuego. porque no dejas que el amor, el primer amor o el deseo de agradar a Dios sea permanente y que no se apague. Entonces, esa actitud que la Biblia dice que es la que debemos tener, ahora está mal. Exacto. Es demasiado para Exacto. Dios. Y yo creo también, Felipe, que fuego encendido era también el enfoque. Tu enfoque está en el altar y tu enfoque está en el sacrificio y tu enfoque está en el fuego. La idea de Dios era que no se distrajeran, que estuviera continuamente ardiendo. O sea, esto lo practicó el pueblo de Israel 3000 años. Así es. Y como que no agarraron la esencia, ¿verdad? Se quedaron aguardando lo externo, la forma, y no agarraron la esencia de la actitud, porque ahora los judíos ya no tienen un templo donde se pueda adorar a Dios sobre el altar tal como Dios lo puso. Este tabernáculo de Moisés se convirtió en el templo de Salomón o en el templo de Jerusalén, que ya no existe. Entonces hoy dirían las personas, ¿cómo vamos a adorar a Dios en un altar y cuidar que el fuego no se apague si ni templo hay, no hay altar? No alcanzan a entender que aquí atrás de esto estaba la actitud de nuestras vidas cuando Jesús viniera. Y que debemos seguir adorándolo, pero en el corazón. Así es, porque ahora somos el templo y ahora el altar está en nosotros. Entonces, y lo que a veces las personas no logran comprender, y cuando tú ves a una persona ferviente en el espíritu, pues piensas que de alguna manera está cayendo en algún grado de fanatismo o en algún grado de religiosidad. Pero mira, para todo en la vida hay que ser disciplinados. Si vemos a las personas que tienen éxito en la vida, algo sacrificaron. Algo sacrificaron. Un deportista sacrifica, un empresario sacrifica, cualquier persona sacrifica. Si hablamos de una relación con Dios, pues también hay que sacrificar. Pero queremos tener una relación viva con Dios sin sacrificio. Así es, porque se confunde mucho esa parte de la gracia donde tú no tienes que hacer nada porque ya Dios Cristo lo hizo todo. Pero para reconciliarnos con Dios, no para mantenerte caminando con Él. Exactamente, para la reconciliación ya no hay que hacer nada. De hecho, no hay nada que pueda pagar nuestros pecados. Pero el mantener una vida ferviente y ardiente y en fuego, tienes que ponerle combustible, tienes que ponerle fuego, tienes que ponerle los elementos que se necesitan para que el fuego siga ardiendo. Sí. Ahora, yo creo que una persona así en fuego, la verdad, incomoda a otros. Por eso lo atacan. Sí, porque, al que no está en fuego, claro, se siente como que no está bien cristiano. Sí, porque realmente una persona en fuego llama la atención, y el mundo siempre es tan egoísta y vanidoso que quiere atraer la atención hacia sí mismo. Y el cristiano pues no quiere llamar la atención, pero el fuego llama la atención. Es que a veces, como estamos en un tiempo muy lejano históricamente al tiempo bíblico, aún en la venida de Jesús, cuando murió en la cruz por nosotros, no interpretamos bien las porciones de la Biblia donde dice que seamos luz. O que la luz de nosotros alumbre delante de los hombres, que su luz alumbre delante de los hombres. No nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, en el tiempo bíblico, la única manera de proyectar luz era con algo que estaba encendido. Así es.
O sea, no había linterna, no había luz eléctrica, no había había paneles baterías, solares, paneles no había manera de tener luz, bueno, en el día el sol, pero una luz en un lugar oscuro, si no era algo que estaba ardiendo, las lámparas de aceite, las antorchas, y si no hay fuego, no hay luz. No hay luz. La gente está a oscuras. Entonces, los que nos están escuchando, deberían de ¿Viviendo? agradecer, porque hay cristianos. Ay, sí. Sí, la A verdad veces que sí. tenemos muchas fallas y todo, pero donde hay un cristiano hay bendición, hay protección, está Dios. Pero también incomoda. Ah, Cuando este sí. cristiano está en fuego, No, pues es que descubre los pecados de los otros simplemente al estar la persona ahí, sí, porque es te luz. quieren corromper. Entonces todos aceptan una mochada y el cristiano dice no. Y ya. Incomoda. Se les echó a perder y todo. entonces todos los demás se sienten Claro. mal. Pues dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras eran malas. Y dice, y no vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas, reprendidas. Entonces podríamos decir que también, no es nuestro tema, ¿no? Porque esa sería otra línea de lo mismo, que toda luz de la Biblia procede del fuego. Sí, era el contexto, era como se originaba la luz. Si leemos muchos pasajes Sí. que hablaran de la luz, y la luz es porque está ardiendo Claro, algo, porque sí, si claro. no No había luz no habría eléctrica. luz, Sí, sino así es. por un fuego que está ardiendo. Así es. Entonces así hay es. cristianos que prefieren no ser descubiertos, no están en fuego y se confunden con el mundo, las tinieblas. Así es. Y así para es. justificar que no es tan mal y mantener esa actitud tibia o fría, atacan al que está en fuego. Así es. Así es. O aparentan. Aparentan Sí, porque externamente. sí, nada más es algo externo, algo de apariencias, pero no tiene sabor. Entonces, bueno, vamos a terminar este inicio y vamos a ir a un pasaje que tal vez vamos a desarrollar apenas en esta sesión, pero en el próximo episodio del podcast. A propósito, usted le está ayudando a reflexionar, a analizar lo que estamos viendo. Comparta de este podcast con sus amigos, avísele a otros que se pueden conectar y buscar y ver este podcast en todas nuestras plataformas. Lo puede buscar como TYM podcast de Trigo y Miel, análisis bíblico, TYM análisis bíblico. Ahí está en nuestras plataformas y en las redes sociales. Porque la palabra es Para vivirse. vivirse. La palabra no es solo para conocerla o para apreciarla, sino aplicarla y vivirla. Ok, entonces esta expresión, el fuego arderá continuamente, lo del verso 2, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Esa verdad significa que debemos ¿qué? Pues constantemente nuestra responsabilidad es mantener ese fuego y estar poniendo los elementos que se necesitan para que el fuego esté continuamente ardiendo. La leña. De hecho, hay una parte que no leí, que es el 11, que dice, la segunda parte donde dice, y sacará las cenizas fuera del campamento. Tú siempre sacas otros No, versículos. pues es que está dentro a de ver, lo a ver, mismo. sí, dice. Dice que va a sacar las cenizas. O sea, yo creo que hay ciertas cosas. Debemos quitar las cenizas. Sí, porque si no se va a apagar. Se apaga el fuego. Si tenemos una pila de cenizas no va a arder nada. Claro. ¿Y eso qué significa? Pues hay que sacar lo que ya se quemó. Despojémonos de todo peso Peso. y del pecado que nos asedia Vamos a ver. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tiene que ser algo que se renueva constantemente. Que se limpia constantemente. Es que yo recibí un toque de Dios hace 10 años. Sí, pero ese no es suficiente. Ya está Tenemos- hecho cenizas, yo Así creo, ¿no? es. Pero mira, fíjate. Ya estás dice- viviendo de las cenizas. Sí, dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. O sea, con ropa limpia hay que sacar las cenizas. Sí, dice el que hay que Porque- despojarnos. Sí, porque hay que estar, Sí. cuando tú te acercas al altar, o sea, debes de tener la actitud correcta. Algo va a pasar ahí que solamente Dios puede hacer. Pero después dice, quítate esas vestiduras y ahora saca la basura. Yo diría, pues, ¿para qué me quito esas vestiduras y voy a sacar la basura? Porque siempre que nos acerquemos al Señor, tenemos que presentarnos limpios.
y saber que Él es el que lo hace. Sí, por eso Para la cosa más mínima, hasta para sacar la basura. cada día tenía que quitar la ceniza y cada día tenía que poner nueva leña. Nueva leña. Sí. ¿Sí? Cada día. Para que, pues, bueno, eso garantiza que el fuego esté continuamente No ardiendo. vivir que de no- lo viejo, Exacto. de lo que Dios me dio, que fue hermoso, Así es. que fue inclusive, wow, glorioso, pero ya pasó. Para ese tiempo, para ese momento, para esa hora, pero lo que sigue Pero por es lo delante. que los cristianos hacen, viven Así del es, pasado. de las emociones de hace 40 años y de los testimonios de hace 20 años. Y no hay testimonios nuevos, no hay experiencias nuevas, no hay encuentros nuevos con el Señor. Que sería como que se apagó el fuego y están solo en cenizas. Así es. O está muy, muy bajita la flama, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos analizando en este Team Análisis Bíblico, este podcast, lo que hemos denominado altares encendidos, que Dios desea un cristianismo donde hay fuego. No literal, estamos hablando del simbolismo del fuego que se traduce como pasión, que se traduce como un fervor en amar a Dios, como que hay emoción, pero no estamos solo guiados por la emoción, sino es una convicción que también se suma a un ánimo en nuestra vida de darle a Dios lo que merece el primer lugar en nuestra vida y nuestro enfoque, recordando una porción en la carta a los Corintios donde dice: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, no hazlo para que seas conocido, hazlo para que te vaya bien y ganes más dinero. Hazlo para la gloria. La gloria de Dios. Ahora, Así es. queríamos ver una aplicación de esta ley, vamos a llamarlo así, de este mandato de Dios o de esta iniciativa: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, en una historia bíblica, y hay varias. Estaremos ocupados en una muy interesante que todos los tres coincidimos en que es una de las mejores para hablar de esto, que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a decir, con el inicio de esta historia vamos a cerrar esta sesión, este análisis de esta sesión de hoy, y vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 18, donde el pasaje es hermosísimo, el pasaje es muy rico. Pero tendremos que leer del versículo 20 al versículo 39. 40, ¿verdad? Pero no sé si alcancemos a leer una parte, tal vez del 20 al 30, ¿les parece? O al 32, 30 y pues no, ¿verdad? Pues vamos a leer primero, lee tú unos 5 versículos y luego Paco, y así regresamos a ver. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ay, ya me enojé. Ay. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Muy bien, ahí están 5 versículos, Angélica. No sé si quisieras que continuáramos la lectura o vamos revisando los bloques de los versículos. A mí me llama la atención, y si quieren ahí podemos comenzar de atrás hacia adelante. Dice el verso 24, con el que determinó Angélica: invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses. Yo invocaré el nombre del Señor, el Dios de Israel, o sea, el Dios de Abraham, Isaac e Israel y Jacob. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo que no había respondido al principio, que se quedó sin responder palabra, ahora dijo: bien dicho. Ahí en el verso 20 hasta el 24, ¿qué encontramos? Me decías tú, Paco, comentábamos hace un poquito atrás del escenario aquí de empezar, la verdad que tú señalabas, de donde dice el verso 23, dice: no pongan fuego debajo. Sí. Bueno, primeramente me gustaría ver un poquito el contexto. Adelante. La condición del pueblo de Israel. Muy mala. Era una condición totalmente,
parte del pueblo estaba totalmente alejado de Dios, pero parte del pueblo estaba claudicando entre sí, es Dios, Jehová es Dios y los Baales. Parte del pueblo se había ido tras los Baales, ya se habían definido, como en este tiempo hay parte del pueblo que está bien definido hacia el mundo, está bien definido hacia las cosas que no son de Dios, pero hay una parte del pueblo que está claudicando, entre dos pensamientos. Es curiosamente, bueno, no curiosamente porque todo tiene propósito, el lugar de sacrificio fue en el Monte Carmelo. En ese lugar había muchos altares a otros dioses, y precisamente Elías escoge el lugar donde para ellos era normal adorar otros dioses. Y entonces los lleva con el propósito de demostrar quién era Dios, y que pues de alguna manera pues definieran su postura. Si Jehová es Dios, pues le van a servir. Si Baal es Dios, pues entonces sirvan a Baal, ¿no? Sí, y creo que eso es una de las cosas que en este tiempo, digo, hablando del fuego, en el contexto de lo que queremos, el estado del cristianismo, en todo el planeta. Así es, hay personas que están realmente alejadas de Dios, porque realmente estar en una congregación e incluso servir en una congregación no significa que estés encendido por Dios. Hay gente que para ellos pues Dios es una religión más, es una creencia más, pero realmente es algo de domingo, simplemente cambié. Es un trabajo social. Parte un club. Es un amuleto para que me vaya bien. Exacto. Y entonces, pero hay personas que sí están batallando, o sea, dicen, bueno, yo sí quiero a Dios, sobre todo nuestros jóvenes, porque hoy de pronto escuchan tantas información por todos lados que de alguna manera los confunde, y de pronto entran dudas a su vida. Sí, bueno, ¿sabes de qué me acordaba? Del versículo que dice que hay muchos en el valle de la decisión. Así es. Y yo creo que es verdad, están ahí, no saben para acá, para acá. Pero esa es la condición actual. Exacto, estamos como en este tiempo. Estamos en un tiempo donde necesitamos que algo como lo que sucedió aquí esté sucediendo entre nosotros. Estamos en este tiempo, ¿no? Porque hay gente con el corazón dividido y que de alguna manera pues están claudicando entre dos pensamientos. Entonces, Elías propone que realmente sea el fuego de Dios, una manifestación de Dios sobre una manifestación de Dios en ese lugar, ¿sí? Entonces, para asegurarse que no hubiese truco, o que ni siquiera se pensase, que creo que es algo que nosotros como líderes espirituales tenemos que tener mucho cuidado. Asegurarnos que la gente vea que el fuego que se manifiesta en nuestras vidas y en las congregaciones no es un fuego fabricado. Pero no te metas mucho porque no vamos a alcanzar a hablar de eso. Tenemos escaso un minuto para terminar, pero Paco acaba de entrar en lo que sería la esencia de esta temática, altares encendidos. Y bueno, Angélica tiene, pero no alcanzaremos ni en los próximos podcasts, sino más adelante también de un altar que se debe encender en la familia, ¿verdad, Angélica? No solo en el corazón de la persona, sino en el corazón del entorno familiar. Y dice Paco que estamos viviendo como en estos tiempos, que el pueblo de Dios, o sea, los cristianos, los de las iglesias cristianas, están claudicando entre el mundo, lo que agrada al mundo, y ser radicales para Dios. Sí, de hecho, pues el hecho de que el pueblo no respondiera a palabras porque no sabían. No sabían. Decían sí, pero queremos a Dios, pero queremos el mundo. No sabían ni cómo concretar la respuesta. Y la señal que Elías pone de que pues es una señal que pues no había manera de que pues cayera fuego del cielo. Y ahí exactamente, alguien puede decir, bueno, es que fue un rayo. Pues sí, pero un rayo que llegó al altar, a ver, no. O sea, no había lugar a la equivocación. O sea, dijo, tiene que ser algo contundente. Sí, exactamente. El silencio del pueblo era un estado de indefinición. Sí. No estaban definidos. Había entrado tanto la costumbre de los pueblos
vecinos que ahora ellos estaban en que confusión. representa pues las filosofías de este mundo, Así que de aquí, que el hedonismo, que el humanismo, que el yin y el yang, oriental, tanta cosa que hoy hay accesible a todo mundo que lo deja sin decisión, ¿verdad? Quieren a Cristo, pero también quieren todo lo demás. Todo lo demás, porque piensan que todo lo demás también es bueno. Y dice, hay que definirse, ellos, ¿Baal es Dios o el Señor, O el Señor es Dios? Pues tenemos que terminar este episodio con mucha tristeza. Yo creo que algunos están... No se ponga triste porque puede ver el próximo podcast. Recuerde que estamos en el Análisis Bíblico Team, Análisis Bíblico, y usted lo puede recomendar. Le damos gracias hoy a Paco Garza, Francisco Garza, el pastor Paco Garza de Monterrey, por estar con nosotros. Gracias. Y a la bella Angélica, que no siempre está, pero que cuando está adorna este análisis bíblico, este podcast con su presencia. Gracias, Angélica. De nada, pero nada más no se vayan a perder el siguiente, porque vamos a tener una sorpresa. Ay, padre, el siguiente. Muy bien. Pues hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.